Hola a todos, soy Luis de los Meninos de Sánchez y esta semana les traigo un tutorial de lo que es un bloque básico de quilting llamado 9 desaparecido. Recientemente me encontré que había hecho hace algunos años un trabajo con una tela de estos ositos y el sobrante lo había cortado en cuadritos de 5x5. Recuerden que ya les había enseñado cómo cortarlos, les dejo el vínculo aquí arriba. Y con eso dije, bueno, hagamos una colcha. Entonces vamos a aprender a hacer el bloque básico, que es este bloque que ven acá. Esto es un bloque 9 desaparecido y van a ver ahorita por qué se llama así. Básicamente lo que hacemos es un 9 patch o una cuadrícula de 9 cuadritos. Luego los recortamos y los volvemos a coser para obtener este bloque. Y luego, dependiendo de la manera como lo combinemos, podemos hacer algo más complejo como esto. Ya nos podría quedar una colcha, por ejemplo, de bebé para un varoncito con este diseño que tengo acá. Entonces vamos a ir al tutorial sobre aprender a hacer esta técnica, que incluso si hacen los cuadros mucho más grandes pueden hacer una colcha como esta que recién estaba diseñando para gastar unos cuadritos de esta tela que tenía por ahí. Entonces, bueno, las opciones son muchísimas, ya quedan ustedes en la imaginación cómo utilicen. Aquí les doy la herramienta básica, que sería la técnica básica de cómo hacer este bloque, y su imaginación quedará en cómo hacer. Si quieren que les enseñe a hacer esta colcha o esta otra, me lo dejan en los comentarios y lo haremos en un próximo tutorial para que vean todo el proceso completo. Así que bueno, sin más, vamos al tutorial 9 desaparecido. Recuerda, eso sí, suscribirte al canal. Aquí abajo en el botón de suscripción de YouTube, darle clic a la campanita para que te llegue un correo cada vez que subimos uno de nuestros videos. Y bueno, vamos al tutorial. Para el bloque 9 desaparecido, la proporción de telas siempre va a ser una porción de una tela de contraste, 4 porciones de una tela neutra y 4 porciones de lo que va a ser nuestra tela principal. Esto sería para lograr el efecto clásico de un bloque 9 desaparecido. Perfectamente podrían utilizar la tela neutra del mismo color que la tela de contraste en un solo color, pero eso nos reduce lo dramático del bloque. Aquí lo que vamos a hacer es muy sencillo. Tenemos 9 telas, 4 y 4 son 8 y una 9, y lo que vamos a hacer será acomodar nuestra tela principal en las esquinas, la tela de contraste en el centro, de esta manera, y la tela neutra la vamos a utilizar en los centros, de esta manera. Entonces lo que queremos hacer es básicamente un 9 patch o un bloque de 9 cuadros, como este que les estoy mostrando acá. Ahora lo único que tenemos que hacer es coserlo. Aquí estoy usando cuadros de 5 por 5 pulgadas, 12.7 centímetros más o menos. Para cortarlos pueden ver este video que les dejo acá. Y ahora lo que vamos a hacer será coserlo en filas. Entonces simplemente coso estos tres y estos tres. ¿Ok? Eso voy a hacer en mi máquina en este momento. Aquí ya tengo mis 3 segmentos cosidos y como pueden ver utilicé un cuarto de pulgada. Como siempre en patchwork se utiliza un cuarto de pulgada, más o menos medio centímetro en el margen de costura. Recuerden que para calibrar su cuarto de pulgada, ya yo les tenía un video acá en los tips que les he enseñado antes de cómo calibrar el cuarto de pulgada. Ahora lo que vamos a hacer es aplanchar estas piezas, y algo muy importante es que una regla general en patchwork, que eso tiene que quedar muy claro, las reglas son
guías, lineamientos. No quiere decir que no las podamos romper. A veces tenemos que hacerlo diferente. Pero por lo general en patchwork, nuestras costuras siempre las vamos a planchar hacia la tela más oscura o hacia la tela, debido a que si esto lo doblamos hacia abajo, es muy posible que se pueda ver el margen de costura por debajo de una tela muy clara. Por ende, siempre vamos a planchar hacia las telas oscuras. Así que aquí aplanché hacia los ositos, los márgenes de costura. Aquí los aplanché hacia adentro, hacia lo que es mi cuadro de contraste. Y aquí nuevamente hacia afuera, lo que eran los márgenes de costura. Aquí lo pueden ver, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera. Esto, lo otro que me va a permitir es, como pueden ver aquí, las costuras entonces quedan en lugares opuestos, hacia lugares opuestos. Entonces, cuando yo cosa estas piezas, luego voy a anidar estas costuras, ¿ok? Anidar costuras, se los había explicado también en otro video. Les dejo aquí en ahí de información todo lo referente a anidar costuras en ese otro video. Entonces ahora simplemente voy a tomar estas piezas, voy a ir a la máquina de coser, voy a tomar estas dos, las coloco frente a frente y coso con un cuarto de costura aquí. A la hora de coser es muy fácil porque vean que al quedar una costura hacia un lado y la otra costura para el otro, ellas como que encajan perfectamente. Incluso aquí uno siente con los dedos que las costuras hicieron esto. Y eso me va a permitir alinearlas perfectamente y que además pueda quedar con la costura muy bien marcado lo que son las esquinitas. Entonces vamos a ir a la máquina de coser y cosemos. Si quieren usar alfileres, bienvenidos, pueden usarlos. Pero una técnica más rápida es simplemente alineamos las puntas donde vamos a empezar a coser. Solamente vamos a preocuparnos por eso. Tomamos unas cuantas puntadas. Recuerden que en patchwork usualmente no hacemos retroceso al principio porque todas las costuras quedan cruzadas con otras costuras. Entonces, una vez que iniciamos la costura, vamos avanzando y luego, ahora sí, reacomodamos nuestra tela conforme vamos avanzando. Y al menos aquí lo que me interesa es que estas costuras encajen a la perfección y casi que lo puedo sentir aquí con los dedos donde hacen ese match, gracias a que aplanchamos en direcciones opuestas. Entonces ahora me adelanto, verifico que aquí estén bien alineadas y continúo cosiendo. Alineo. Cuando voy más o menos por la mitad, verifico estas otras dos costuras que calcen, perfecto. Y ahora me voy al final y verifico también que calce aquí al final. Y sostengo con los dedos mientras voy cosiendo. Así de fácil. Ahora simplemente voy a coser de este otro lado esta otra pieza siguiendo la misma técnica. ¿Ok? Aquí, como pueden ver, ya están cosidos los tres segmentos y ahora vamos a proceder a anidar las costuras. Recuerden ver el video que les recomendé. Nuestro objetivo es que las costuras queden de esta manera. Cuando una costura queda anidada, lo que van a ver es como un cuadrito así, detrás un mini parche, y van a notar que las costuras todas van en la misma dirección, como girando, ¿lo ven? Hacia arriba, hacia la izquierda, hacia abajo, derecha, arriba, izquierda, haciendo esta dirección. Aquí pueden ver que lo hacen en esta dirección. ¿Cómo logramos ese efecto? Bueno, ya teníamos aquí la primera fase, que se trataba de aplanchar hacia las telas oscuras. Y ahora básicamente lo que vamos a hacer es hacerle caso a la tela y preguntarle para dónde quiere ir. Si aquí ven que estas vienen para acá y este margen va para allá, significa que esta es la dirección que quiere
estas costuras. Así que por tanto esta va para arriba y esta va para abajo. Hago un poquito de presión, muchas veces se sueltan solas las pequeñas puntadas. Si no se soltaran, simplemente toman un soltador y rompen una puntada. No se preocupen, no se va a debilitar la tela, porque como les dije, en patchwork todas las costuras tienen otra costura encima. Como aquí habíamos cosido los segmentos, esta costura que solté fue la primera que hice, ya está asegurada por la segunda costura, así que no se preocupen. Y con la uña doblo el margen hacia donde lo quiero enviar. En este caso va hacia abajo. Y ahora vean la dirección que toma. Iría hacia arriba. Por tanto, entonces presiono uno hacia arriba y otro hacia abajo. Aquí no se quiso abrir, así que simplemente corto un par de puntadas para que se abra naturalmente. ¿Ok? Ahí está ya. Con el dedo lo presionamos y terminamos de marcar la costura con los dedos, el margen de costura. Una vez que ya la tenemos acomodada, tomamos nuestra plancha y damos calor para que ya queden fijas estos márgenes. Y el hecho de anidar nuestras costuras de esta manera, lo que va a generarnos es un bloque bastante plano, donde no hayan bultos ni pelotillas de tela debajo de estas costuras. ¿Ok? Entonces este sería el bloque básico de un 9 patch. ¿Ok? Entonces este bloque también se puede utilizar para muchas colchas, pero el que vamos a aprender es el 9 desaparecido. Entonces ya les voy a enseñar cómo lo desaparecemos. Para desaparecerlo simplemente tomamos nuestro bloque. En mi caso lo voy a medir. Mide 14 pulgadas por 14 pulgadas. Ustedes midan el suyo en centímetros o como quieran. Y lo que haremos será partirlo exactamente a la mitad y a la mitad. Esto es muy sencillo, simplemente tomamos la regla y vamos a cortarlo justo por el centro en ambas direcciones. De esta manera, sin mover el bloque ahora. Simplemente lo alineamos, ok, ahí queditito. Vamos a cortarlo en la otra mitad perpendicularmente, así. Ok, y de esta manera es como obtenemos 4 bloques que se ven así. Entonces aquí está el bloque de 9 completo, ¿lo ven? ¿Y de qué manera lo desaparezco? Convirtiéndolo en otro bloque. Hay dos maneras de acomodar esto, ¿ok? La manera tradicional sería simplemente intercambiando estas dos piezas diagonales, esta aquí y esta aquí. Y aquí tenemos el bloque tradicional 9 desaparecido, ¿ok? Otra manera de acomodarlo sería básicamente 2 hacia arriba, dos hacia abajo, ¿lo ven? Cuando me refiero a una dirección, es la dirección de la punta. Estas dos, las puntas van hacia la esquina superior izquierda y estas dos van hacia la esquina inferior derecha. ¿Lo ven aquí? Estas dos están iguales y aquí estas dos están iguales. Dependiendo de la manera que alineen el bloque, si lo hacen de esta manera, les van a quedar a la hora de armar una colcha grande como diagonales con los bloques grandes y diagonales con los cuadritos de contraste pequeños. Queda muy bonito de esta manera. Y de la otra manera que les dije, que es cuando lo acomodamos de la manera tradicional, que es así,
Lo que nos van a quedar son como diagonales donde se van a combinar cuadros grandes, cuadros pequeños, grande, pequeñito, y van a ir acomodándose de esta manera, como en las fotos que les muestro a continuación. Donde aquí pueden ver cómo se ve la configuración tradicional y aquí la configuración opcional. Ahora, para acomodarlo, simplemente lo que vamos a hacer será como si estuviéramos cosiendo un bloque 4-patch o un bloque de 4. Cosemos estos dos juntos, cosemos estos dos juntos, planchamos hacia un lado, planchamos hacia el otro los márgenes de costura y luego estas dos piezas las vamos a unir. ¿Ok? Exactamente anidamos las costuras como les hago. Y aquí tenemos ya nuestro bloque 9 desaparecido. Como pueden ver, la costura del centro también está anidada, haciendo ese pequeño molinito, y todas las costuras bien planas y bien hechitas. Entonces ahora, bueno, yo voy a seguir haciendo de estos bloques para poder hacer una colchita con estos cuadritos que me quedan acá. Si tienen cuadros de algún diseño grande, es ideal para poder lucir esos cuadritos. Y el resto lo trabajamos con colores, ya sea contrastantes o colores neutros. En este caso, lo que se me ocurre es hacer esta colcha que ven acá. Simplemente son, véanlo acá, este cuadrito de acá es el mismo que ya tengo acá. Entonces simplemente sería unir 1, 2, 3, 4 bloques como este, colocarle un borde neutro, un borde azul y tendríamos una colcha bebé ya hecha, luciendo estos bellos ositos. Espero que el tutorial les haya gustado. Recuerda suscribirte al canal aquí abajo en la botón de suscripción de YouTube, darle clic a la campanita para que te lleguen correos cada vez que subimos un video. Y recuerda también que puedes suscribirte aquí en el círculo del canal y ver más videos nuestros acá y acá. Hasta la próxima.